Mi nombre es Ekmar Santiago Adam y les voy a hablar sobre la devaluación del peso mexicano en el 76, 82 y 94. Primero que nada, ¿qué es la devaluación de una moneda? La devaluación de una moneda, en pocas palabras, es depreciar. Esto que quiere decir quitar el valor que ya tenía establecida una moneda, esto derivado por ciertas cuestiones. La moneda afectada por una devaluación pierde parte de su valor en relación a otras monedas de otros países, a las que llamamos divisas. Por tanto, la moneda devaluada tendrá un cambio más desventajoso respecto de estas divisas y podremos comprar menos. ¿Por qué se devalúa una moneda? Son muchos los factores que intervienen en la devaluación de una moneda. Entre los más relevantes podemos destacar el aumento en la cantidad de dinero que circula sin incremento en la riqueza del país. Cuando esto sucede, el dinero circulante no puede ser respaldado por las reservas y por lo tanto disminuye su valor. O también por una baja en la demanda de la moneda local y por último, y muy importante, por un aumento en la demanda de moneda extranjera. Ahora bien, ya sabiendo un poco de por qué se le evalúa una moneda, podemos hablar sobre las tres devaluaciones o grandes crisis de México. Primero, la devaluación en el 76. El presidente Echeverría descalificó la política económica que había prevalecido durante los 12 años anteriores, aduciendo un inequitativo reparto de la riqueza. Por lo tanto, enarbolando la respuesta bandera de la justicia social, iba a reivindicar a los trabajadores. Lo único que propició fue un gobierno populista y demagógico, con un terrible despilfarro en el gasto público y el inicio de la carrera ascendente del endeudamiento y la inflación. El modelo económico que se propinó llevar a efecto en su sexenio llevó el nombre de desarrollo compartido. La inflación fue desbocándose año tras año y para el 73 ya estaba fuera de control al llegar a un 21.37%. La bomba de tiempo había quedado finalmente preparada y para mediados del año de 1976 el diferencial de inflaciones entre México y los Estados Unidos era muy considerable y por lo tanto nuestro peso estaba sobrevaluado por arriba de un 35%. El resultado era previsible y por lo mismo en los tres primeros trimestres de 1976 se calcula una fuga de capitales de 1.800 millones de dólares, medida de acuerdo con el renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos. La devaluación era inminente y para el 31 de agosto de 1976 el Banco de México se retiró del mercado de cambios y nuestra moneda quedó en flotación, determinado su valor por la oferta y la demanda. En el primer día el tipo de cambio pasó de 12.50 a 20.60 pesos por dólar, 64.8 de devaluación en un solo día. Posteriormente tenemos la devaluación del 82. El 5 de febrero de 1982, el presidente López Portillo salió en cadena nacional a declarar: defenderé el peso como perro. Seguramente pensarán que es una broma, pero si se busca en internet, esa es la realidad. Qué curioso, ¿verdad? Porque resulta que otra curiosidad de aquellos tiempos es que podías entrar a una sucursal de Banamex Bancomer o cualquier otro de los bancos que existía en aquel entonces y pedir que te abrieran una chequera o una cuenta de ahorros en dólares. El 18 de febrero de ese año se repitió una vez el patrón de 1976. El Banco de México se quedó sin dólares para vender, por lo que tuvo que salirse del mercado bancario. Ese día el peso pasó de 26.81 a 37.55 por dólar. Como en un banco donde empieza un incendio, todos corrieron a los botes salvavidas a acumular dólares, solo para encontrar que los botes, las cuentas de banco denominadas en dólares eran trampa. Para los primeros días de agosto el tipo de cambio era de 48.79 por dólar, una devaluación del 82%. El 6 de agosto la trampa se cerró sobre aquellos que habían tenido confianza en el sistema bancario nacional. Se crearon dos paridades. La más baja, fijada en 49.13 pesos por dólar, serviría para la conversión a pesos de los depósitos bancarios en dólares, el pago de deudas y las importaciones prioritarias.
Para el 31 de agosto de ese mismo año, el cambio quedó en 104 pesos por dólar. En un mes, los ahorradores que habían dejado su dinero en México habían visto desaparecer el 50% de su patrimonio medido en dólares. El desastre quedó completo. Al día siguiente, en septiembre de 1982, en su último informe de gobierno, confiscó los bancos privados e impuso un control de cambios, la prohibición legal para realizar operaciones en moneda extranjera. El daño al patrimonio de la gente al concluir el sexenio de este presidente fue terrible. El tipo de cambio se depreció 646% y la inflación durante el sexenio fue de 458%. Además de la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios y la destrucción de los ahorros, la crisis del 82 destruyó a una buena parte del aparato productivo nacional. El gobierno suspendió muchos de sus proyectos de un plumazo, así que muchas empresas que trabajaban para él se quedaron sin trabajo y tuvieron que cerrar. Muchos otros negocios fueron atrapados con deudas en moneda extranjera y flujos en pesos. Nadie pudo sobrevivir a un aumento de 7 veces en su costo de financiamiento. Y por último tenemos la devaluación 94. ¿Por qué sucedió la crisis del 94? En la crisis del 94, el efecto tequila, el error de diciembre, empezó durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. De 1988 a 1994, su administración había tenido buenos resultados. Se tenía un crecimiento económico estable, se había logrado controlar la hiperinflación de años anteriores, entró en vigor el Telecam, se aceptó a México en la OCDE, en fin, pero en 1994, al ser un año electoral, el gobierno de Salinas aumentó el gasto público desmesuradamente, llegando así a un nivel histórico de déficit público que representó el 7% del PIB. Salinas creó un instrumento conocido como los tesobonos, deuda a corto plazo que se pagaba en dólares. En el 94, tras varios acontecimientos que ponían en riesgo la estabilidad política del país, como la muerte de Luis Ronaldo Colosio o el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, estos eventos causaron un temor en los inversionistas. Ante el miedo de perder su dinero, decidieron vender sus tesobonos. Esto provocó que el gobierno mexicano tuviera que pagar varios millones de dólares. México sacó esto de las reservas internacionales del Banco de México. Cuando Zedillo toma posesión de la presidencia el 1 de diciembre del 94, su gobierno buscaba maneras de detener la fuga de dólares de las reservas internacionales y mejorar la situación financiera del país. Una de las estrategias del gobierno de Zedillo era aumentar el límite superior en un 15%, es decir, permitió que el dólar estuviera un 15% más caro. Esto ayudaría a detener la fuga de dólares y era una idea razonable. Lamentablemente no se llevó a cabo de la manera correcta. Zedillo le comentó este plan a varios empresarios mexicanos y extranjeros, quienes al enterarse del plan retiraron rápidamente sus inversiones en dólares del país. Después de esto, la devaluación del peso fue más grande que no podía mantenerse dentro de la banda, por lo que tuvo que dejarse flotar libremente. Esto provocó el aumento dramático de las tasas de intereses. Además, los bancos habían otorgado préstamos en exceso por la poca regulación que existía en la época. Esto hizo que las deudas de muchas empresas y familias se volvieran impagables.